Hola, en este video vamos a platicar sobre los tipos de oraciones. Es importante que sepas que hay varias formas de clasificar las oraciones. En este caso vamos a hablar sobre los verbos. En eso nos vamos a centrar, en cómo las clasificamos de acuerdo a sus verbos. Según el número de verbos que contienen, las oraciones pueden ser simples o compuestas. Las oraciones simples tienen un verbo conjugado y terminan con punto, es decir, son independientes y no se encuentran enlazadas a otra oración. Es decir, que funcionan de manera independiente. Tú puedes entenderlas sin necesidad de que te lean la otra oración. Aquí tenemos un texto que puedes pausar y leer con calma. ¿Qué te vas a fijar del número de verbos? Por ejemplo, en la primera: siempre fui un niño muy inquieto e imaginativo. Esa es una oración. Aquí tenemos un verbo. Solamente tenemos un verbo. Fui, viene del verbo ser. Y esta oración termina con punto. Abajo hay otra oración, pero no depende la una de la otra. Es decir, que yo puedo entender perfectamente la primera sin que me lean la segunda. Bueno, pero en las que nos vamos a centrar es en las oraciones compuestas. Ahí es donde vamos a estudiar más. ¿Por qué? Las compuestas se forman con varias oraciones simples. Están unidas a otras por medio de un nexo y tienen dos o más verbos conjugados. Y en eso nos vamos a fijar, que tienen más de un verbo y tienen un nexo que las une. ¿Qué es eso de nexo? Los nexos son palabras que nos sirven para unir oraciones. Los nexos pueden ser conjunciones o pueden ser preposiciones. Si te acuerdas, la semana pasada te dejé un texto que tenías que leer y te dije que tenías que aprendértelo de memoria, porque en algún momento cuando regresemos a clases te lo voy a tomar. Las conjunciones son las que te puse: y, ni, que, más, pero. Y hay más conjunciones. Esas son como que las más importantes, las que más utilizamos. También están las preposiciones: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Debes de aprendértelas de memoria porque nos sirven como nexos. Bueno, acá tenemos una oración. Sin embargo, alquilé un garage y allí monté mi estudio. Fíjate que tenemos alquilé del verbo alquilar, monté del verbo montar. Aquí tenemos una oración súper sencilla, es una oración simple. Alquilé un garage. Si yo te digo alquilé un garage, tú enseguida lo entiendes. Es algo muy directo, es algo muy simple y no necesitas saber nada más. Si te digo monté mi estudio, pues igual lo entiendes. Son entonces dos oraciones simples que están siendo unidas por un nexo. ¿Cuál es el nexo acá? Es una conjunción, la conjunción y. Bueno, entonces de eso nos vamos a fijar, que cada oración tiene su propio verbo. Pero a su vez las oraciones compuestas también se dividen. Hay de tres tipos: las yuxtapuestas, las coordinadas y las subordinadas. Te tienes que aprender cuáles son y tienes que aprender a identificarlas. ¿Cómo vamos a identificarlas? Las yuxtapuestas es cuando unimos dos oraciones simples por medio de un signo de puntuación como la coma, punto y coma o dos puntos. Fácil. Si tiene un signo de puntuación, es yuxtapuesta. Coordinadas es cuando unimos dos oraciones simples por medio de una conjunción. Por eso te decía que es importante que te las aprendas, porque así fácil las vas a identificar. Las que te estoy poniendo acá son las más famosas, las clásicas, las que más utilizamos, pero hay más conjunciones. Te aconsejo que cuando estés haciendo tu tarea, si tú tienes internet, puedes escribir ahí cuáles son las conjunciones y te van a salir y vas a poder ver que hay muchas más. Bueno, tenemos las subordinadas. Las subordinadas son como que más complejas.
No son como estas dos de que, si ves esto, ya lo identificaste. Una oración es parte de otra oración, como que una se come a la otra. Se enlazan por medio de nexos subordinantes. Ejemplos: qué, cuándo, para qué, cómo y quién. Si te das cuenta, el qué está repetido acá. Es una conjunción. ¿En qué cambia? Es lo que te decía, que depende mucho de la oración que te están dando. No es tan fácil identificarlas como estas dos, pero pues vamos a detallarlas. Las yuxtapuestas, como te decía, las vas a identificar porque hay un signo de puntuación que las está uniendo. Puedes pausar el video y leer con calma cada una de estas oraciones que te puse de ejemplo. Si te das cuenta, acá tienes una oración. La vi desde lejos. Aquí señalado con rojo está el verbo vi, que viene del verbo ver. Aquí está estaba, del verbo estar. Si yo te digo la vi desde lejos, se entiende tal cual. Estaba en la esquina de su casa, se entiende tal cual. ¿Qué está uniendo estas dos oraciones? Un signo de puntuación que es el 2 puntos. Juan barre las hojas, coma, Martín poda árboles. Lo mismo, tienes dos oraciones sencillitas que las está uniendo una coma. Lo vi preocupado, le pregunté si le pasaba algo. Igual, son dos oraciones simples que están unidas por una coma. Andrea no fue a clase, su hermana estaba enferma. Igual, Andrea no fue del verbo ir. Su hermana estaba enferma, del verbo estar. Cada oración tiene su verbo. Son independientes. Las entiendes si yo te las digo. Solamente que están siendo unidas por un signo de puntuación, y en este caso pues es el punto y coma. Y es lo que te tienes que dar cuenta, que son dos oraciones simples, pero están unidas por un signo de puntuación. De aquí nos vamos a ir a las coordinadas. Es cuando unimos dos oraciones simples por medio de una conjunción. Te repito, por eso debes de aprendértelas, porque es más fácil identificarlas de esa forma. El espectáculo ya empezó y el actor principal aún no ha llegado. Jorge lavó el auto e Ignacio pintó la fachada. Nos pueden venir a buscar o podemos ir caminando. Si te das cuenta, igual, son oraciones simples que están siendo unidas por una conjunción. Si yo te digo el espectáculo ya empezó, se entiende. Si yo te digo el actor principal aún no ha llegado, se entiende. Jorge lavó el auto, se entiende. Ignacio pintó la fachada, también se entiende. Simplemente que son dos que están siendo unidas por una conjunción. Ahora, fíjate aquí, cuando usamos la E y cuando usamos la U. Esto es una regla. En nuestro idioma español, nosotros cuando vamos a decir una palabra que empieza con I, no decimos doble I. Es decir, no voy a decir I Ignacio, no voy a decir I Isabel, no voy a decir I Ismael. Yo sé que muchas veces se nos escapa cuando hablamos, igual a mí me ha pasado, pero pues la correcta manera de hablar es diciendo una E. Voy a decir E Ignacio, voy a decir E Isabel, voy a decir E Ismael. O sea, cuando la palabra que sigue empiece con I, yo no debo repetir I, voy a cambiarla por una E. Lo mismo ocurre con la O. Si la palabra que sigue empieza con O, no voy a decir O Horacio, no voy a decir O Oscar, no voy a decir O orar, voy a decir U Horacio, U Oscar. Sé que acá hay una H, pero recuerda que la H es muda, la H no tiene ningún sonido, entonces pues funciona como si fuera directo una O. Bueno, esta regla no la debes de olvidar, se dice U antes de la O. Y pues te repito, puedes pausarlo, analizar cada una de las oraciones, fijarte de los verbos que tienen. Recuerda que pueden tener más de un verbo.
que son dos oraciones independientes que se están uniendo por medio de una conjunción. Y para terminar tenemos las subordinadas. Las subordinadas tienes que prestarles más atención. No son tan fáciles de identificar como las anteriores, porque son más complejas. Dice aquí, en una oración compuesta siempre existen dos partes. La oración principal de mayor jerarquía. La oración principal es la que me está dando la base, la que me está diciendo casi todo. Y la oración secundaria de menor jerarquía, que está subordinada a la principal. ¿Qué quiere decir? Que la segunda oración necesita de la otra para entenderse. Yo no te puedo decir la subordinada sin la otra. Se necesitan. Necesito de la otra para que se entienda. Los nexos subordinantes más comunes son qué, cuándo, para qué, cómo, quién. Hay más, como te repito, si puedes investigar en internet sería muy bueno, porque pues recuerda que como no estamos en clases presenciales, no es lo mismo, como que todo es más compacto ahora, y pues todo esto se vuelve a ver en la secundaria, pero más detallado. Fíjate de este ejemplo. La Bella y la Bestia es una película genial que gustó por igual a chicos y grandes. Si yo te digo La Bella y la Bestia es una película genial, se entiende. Está claro, no hay nada más que buscarle. Tú entiendes que a mí me gustó esa película. Ahora, si yo te digo gustó por igual a chicos y grandes, me vas a preguntar qué cosa le gustó a chicos y grandes. A eso me refiero con que está subordinada, que necesito de la otra oración para entenderla. Necesito de la oración principal para entender la oración subordinada. Vamos a checar rápidamente las anteriores. Por ejemplo, aquí te decía, el espectáculo ya empezó, se entiende. El actor principal aún no ha llegado, se entiende también. Entonces te das cuenta, las dos son oraciones que se entienden si tú las dices. Jorge lavó el auto, Ignacio la fachada. Son dos oraciones que se están uniendo. No depende una de la otra. O sea, si yo te digo Ignacio pintó la fachada, no depende de que Jorge haya lavado el auto. O sea, son dos cosas independientes. En cambio, en esta no. Gustó por igual a chicos y grandes. Necesito de la oración principal, porque tú me vas a preguntar ¿qué le gustó por igual a chicos y grandes? Bueno, entonces, como te decía, te vas a fijar más en lo que dice la oración. El nexo pues lo buscamos después, pero lo importante es ver el contexto de qué está hablando la oración. Y ya para terminar tenemos aquí los ejemplos, más ejemplos. La película que me recomendaste es muy linda. En este caso la oración subordinada está en medio. Que me recomendaste. ¿Cuál es la oración principal? La película es muy linda. Esa es la oración principal y esa se entiende, tal como pasó aquí, se entiende. Pero si yo te digo que me recomendaste, tú me vas a decir qué cosa te recomendé. Entonces, esta oración depende de la otra. Es la oración subordinada, tal como ocurre con esta. La señora a quien ayudaste es antipática. ¿Cuál es la oración principal? La señora es antipática. ¿A quién ayudaste? Igual. Es una oración, pero no te estoy diciendo que, o sea, necesitas de la otra. Entonces, como te digo, puedes pausarlo, analizarlo, ver cuántos verbos tiene cada una. A veces pueden tener más de un verbo. En este caso la oración subordinada está al final. En este caso están en medio. Hay variaciones como la última que dice me gustan las flores aunque solo recién cortadas. Pero como te digo, te tienes que fijar en el contexto. Existe una sin la otra. Bueno, entonces ya para finalizar recordemos. Existen oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones compuestas pues se componen de oraciones simples. Bueno,
tenemos aquí las yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas. Recuerda, yuxtapuestas las reconozco porque las está uniendo un signo de puntuación. Las coordinadas las reconozco porque las está uniendo una conjunción. Si yo leo dos oraciones simples y se entienden, es posible que sea alguna de estas dos. Pero si yo las leo y como que no existe una sin la otra, entonces se trata de una subordinada. Necesito de la otra oración, de la oración principal, para entenderla a la oración subordinada. Son oraciones más complejas, más largas. También en tu libro hay una página donde se explica también este tema. Te lo dejo anotado en donde dejo las tareas de cada semana.